onda, al protagonista de la jornada, de estas jornadas, que es justamente el Benjamín del Parlamento, el señor Serrano de Vox, don Francisco Serrano. Vamos a saludarle y de paso le vamos a hacer las preguntas incómodas, otras más cómodas, que todo el mundo le querría hacer. Don Francisco Serrano, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches y gracias por lo de Benjamín. Eso delata a alguien que tiene más de 50 años, indudablemente. Bueno, una cosa le quería preguntar. Me parece que además es una cuestión de justicia. ¿En qué año recibió usted un premio de una asociación de mujeres maltratadas? En el año 2002. La asociación era AMUVI, Asociación que protege a mujeres violadas. Y porque había hecho yo y había participado precisamente en defender a mujeres maltratadas pues desde que llevaba en el juego de familia del año 98, pero también ya defendía a mujeres que sufrían pues ese tipo de maltrato cuando ejercía como juez de primera instancia en Valverde del Camino. Yo me acuerdo de una gitana una vez, que la pobre, que como resulta que antes también este tipo de lacra, este maltrato que han sufrido las mujeres, también muchas personas en el ámbito familiar, esto se ocultaba, se pasaba debajo de las alfombras, y esta señora, pues resulta que había su marido que se emborrachaba, le pegaba todos los fines de semana, pero como no le causaba lesiones graves, pues resulta que la pena que pedía el fiscal por juicio de faltas era de arresto domiciliario. A la sexta vez que denunció la pobre mujer que le pegaba a su marido y el fiscal le pedía arresto domiciliario, dijo: señor juez, ya no voy a denunciar más porque encima me van a meter a mi Manuel en casa los fines de semana, por lo menos cuando está fuera no me pega. Ahí ya me empecé a dar cuenta que efectivamente esto había que cambiarlo. Y defendí a mujeres maltratadas desde ese juzgado de primera instancia. Y desde el año 99 fui el primer juez que adoptó una medida de alejamiento de un maltratador, de una mujer y de sus hijos, aplicando el artículo 15 de la Constitución, que establece que hay que defender el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las personas, derecho a la vida de esa mujer y de esos niños que lo estaban sufriendo. Bueno. Y defendí la instauración de un punto de encuentro familiar precisamente para evitar y reducir la conflictividad y la violencia en el ámbito familiar. Don Francisco. Y soy un promotor de la mediación. O sea, yo es que he estado defendiendo precisamente que se reduzcan ese tipo de violencia. Ahí es donde yo quería ir precisamente. Cualquiera que haya oído a todo el mundo menos a usted tiene por el contrario la impresión de que usted está a favor, como decían ayer las feministas en una manifestación de Madrid, lo dimos aquí en estas cámaras, de que usted es partidario, por el contrario, de que los maltratadores queden impunes. Cualquier persona que se informe, evidentemente, ve que eso es una barbaridad, por mucho que lo hablara incluso Purificación Causapié, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Mi pregunta es la siguiente. Aquí hay alguien que explica muy mal las cosas. Bueno, no, lo que pasa no es que explicamos mal las cosas, lo que pasa es que hay unos medios de comunicación que siguen el bucle pues de lo que es la contradicción y los prejuicios de esa extrema izquierda, que les das igual lo que expliques. Ellos entran totalmente en sus protocolos de contradicción y de ahí no se salen. Tú les puedes decir que esto es blanco sobre negro y mañana te lo vuelven a decir que es lo contrario. Les da exactamente igual. ¿Y por qué les da igual? Porque detrás de todo esto también hay interés. O sea, claro que desde Vox y cualquier persona con sentido común, y yo que he sido juez y abogado y conozco perfectamente lo que es el sentido y lo que es la causa muchas veces de la violencia, llevamos ya defendiendo esa causa desde el sentido de que las mujeres, los hombres, las mujeres, los niños, cualquier persona que sufre una situación de desvalimiento y discriminación en las relaciones familiares y de pareja, pues ha de ser protegida. Y especialmente también, como siempre he hecho, los niños, siempre los niños. Pero también esas mujeres a las que no estamos dando la protección adecuada. No se les está dando la protección adecuada porque para ellas tienen que ir las ayudas. Sí. No, eso sí, asociaciones, institutos, observatorios, que terminan precisamente gastándose el dinero en lo que es implantar esa ideología supremacista de género. Eso es lo que les importa. Sí, yo quería hacer una pregunta. Voy a dejar luego, si usted tiene un cuarto de hora más para compartir con nosotros, me encantaría que cada uno de nuestros contertulios esta noche pudiera formular una pregunta, pero yo querría hacerle una concretamente sobre esta cuestión que usted hablaba. Usted tiene una trayectoria de defensor de las mujeres víctimas. Bien, no lo discute nadie. Usted defiende una posición política que es la derogación de la ley de violencia de género, que supuestamente está hecha para proteger a las mujeres víctimas. Bien, si derogamos esa ley, ¿cómo se protege efectivamente a las mujeres víctimas?
Pues redefiniendo lo que es el concepto de maltrato y dejándolo ubicado en su correcta aplicación. La ley del año 2004, en su preámbulo, define muy bien lo que se tiene que definir como maltrato. Lo hace estupendo, porque hay que leerse también los preámbulos. Entonces, ahí se dice que se considera maltrato cuando el varón considera a la mujer una persona de segunda categoría, cuando la considera una persona con la que no está ligado para vivir en una vida de respeto, de amor y de concordia. No. Cuando el varón considera a la mujer una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión, que la considera una persona de segunda categoría, ahí es cuando estaremos hablando de situaciones donde se produce maltrato machista. Pero decir que la mujer de hoy en día en España, porque claro, si nos vamos a otros países de tinte islámico es otra cosa, pero que la mujer en España, hoy en día por el hecho de ser mujer, es inferior al hombre y sufre siempre y en todo caso una situación de discriminación, desigualdad y relación de poder, que se tiene que aplicar esa discriminación con carácter automático y que en una discusión recíproca donde la mujer insulte al marido y el marido le responde y donde incluso ella le agrede con mayor virulencia, como ha ocurrido ahora con la reciente sentencia del Tribunal Supremo, y él pueda responder, ¿se considera eso una cuestión donde siempre hay violencia de género? Pues no, yo creo que no. La grandeza de juzgar está en que no se tengan que aplicar las leyes con carácter automático, que tengamos que juzgar cuando una mujer sufre una situación de discriminación, desigualdad y relación de poder por parte de un varón, que sea su pareja. Ahí es donde ahí acabaríamos precisamente con lo que es el problema de la ley, porque reubicaríamos lo que es el concepto del maltrato machista en su justa medida. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hacer ronda de preguntas por orden, si queréis, el mismo orden de la mesa por el que hemos empezado. Ya, yo veo a Alberto Sotillo espiafando como caballo en Vox. En Vox con B. En Vox con B. Pero Sergio López, por favor, pregunta para don Francisco Serrano. Sí. Bueno, yo, por lo primero, saludarle, agradecerle el apoyo en la investidura, en este caso al que ha sido hoy proclamado presidente de la Junta, Juanma Moreno. Yo más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Vox, justo un día antes, además, duró 24 horas, planteó una serie de cuestiones, entre ellos era la derogación de la ley de violencia de género en Andalucía. Dentro de las negociaciones decidieron en 24 horas, junto con otras cuestiones que en principio iban a ser inamovibles, retirarlo, cuestión que entiendo porque en esto estamos, en lo de los consensos, las negociaciones, en ceder, en ser generoso, y yo lo que estoy convencido es que durante el tiempo que dure la legislatura, y así espero que mi partido también lo promueva desde la presidencia del Gobierno de Andalucía, junto con el apoyo, estoy convencido, y así además se ha reflejado en el documento. Sí, pero por favor, preguntas a don Francisco, que es conferencia, como se decía antes. Sí, pero no quiero preguntarle la reflexión. Estoy convencido de que ellos entenderán que existe, o él como portavoz de Vox entenderá que sí que hay una cuestión de fondo contra la mujer y que derogar la ley de violencia de género no es lo más adecuado. Tanto es así que ellos han decidido quitarla de esa investidura, pero sí hacer alguna modificación en la ley andaluza, que entiendo que será en lo que se acuerde con el Partido Popular. Sí, bueno, nosotros en ese inicio de las conversaciones para llegar a un acuerdo de investidura, que yo creo que lo más importante es lo que se ha producido hoy, que realmente hemos puesto el finiquito a 40 años de gobierno socialista y del cortijo que se habían instalado en nuestra querida Andalucía, que había llegado ya hasta el grado de confusión que se creían que la Junta de Andalucía era de ellos. Por eso las reacciones que hemos tenido hoy, porque realmente no se esperaban que iban a salir de ese cortijo. Pues bien, eso era lo importante. Ahora, que en esos acuerdos programáticos donde efectivamente vamos a exigir que se cumplan, porque eso es bueno para los andaluces y para los españoles, entre ellos no hemos renunciado a pedir después desde la oposición, porque para eso estamos en la oposición y no hemos pactado, no hemos hecho pactos de gobierno, pues desde esa oposición vamos a pedir la derogación, la transformación drástica, desde luego, de esas leyes de contenido ideológico, porque es que ya claro, cuando una ideología se impone, el fanatismo ideológico se distingue de lo que es una experiencia, lo que es un científico, la experiencia que da la ciencia, se distingue en que el fanático, cuando comprueba que su
planteamiento no coincide con la realidad, cambia la realidad. Y los fanáticos ideológicos están engañando también a muchos políticos honrados en el sentido de que ahora mismo ya como los jueces, hay jueces que todavía se creen el principio de presunción de inocencia, los derechos reconocidos en la Constitución, el derecho de defensa, que no se puede ser detenido sino con unas causas legales. Como hay jueces que todavía aplican bien la ley, pues ahora quieren, y así lo dice la ley, por ejemplo, andaluza, el artículo 30, esta ley que está tan bien y estupenda, que sean, por ejemplo, comisarios de género, que sean personas que son funcionarios que están al servicio precisamente de esos contenidos ideológicos, los que determinen cuándo una mujer tiene que ser declarada maltratada y que tiene que recibir prestaciones y ayudas, cuando también ellos que lo aconsejan reciben esas prestaciones y ayudas conforme al decreto de septiembre del 2005, también, o sea, es la simbiosis perfecta del fraude. Yo te declaro que tú eres maltratada porque yo te creo, sin ninguna prueba, sin ningún tipo de procedimiento, simplemente con un informe que además no puede ser recurrido, a un hombre le damos el calificativo de maltratador, el estigma de maltratador, ya no puede pedir la custodia compartida y a lo mejor a sus hijos les podemos también aplicar tratamientos psicológicos porque su madre se ha declarado maltratada. Entendido. Para que sea declarada maltratada tenemos que sacar por unos principios, por unas pruebas periciales, psicológicas, y que realmente, yo no digo que lo sean, pero claro, eso en el transcurso de un procedimiento, y que un juez adopte unas medidas cautelares, que intervenga el fiscal y en un procedimiento con unas garantías. Y cuando haya que adoptar unas medidas cautelares urgentes, las adoptamos como hice yo con esta mujer en el año 99. Efectivamente. Aplicando la medida de Don Francisco, perdón, le interrumpo, le pregunta don Antonio Alonso Timón, por favor, que la pregunta sea tipo test. Muy cortito y al pie, señoría. Sí. ¿Cree usted que Ciudadanos va a tener la misma lealtad con este gobierno que tuvo con Susana Díaz, de la que ahora reniega, pero que estuvo apoyándola hasta antes de ayer? Porque ahora, claro, Ciudadanos se ha metido en el gobierno y a lo mejor hemos metido al zorro a cuidar de las gallinas. Bueno, lo cierto es que han estado los últimos 3 años y medio de control y de poder socialista en Andalucía ha sido con el apoyo de Ciudadanos. Esa pregunta se voy a contestar yo más corta todavía. Habría que hacérsela a ellos. Con nosotros, por cuestiones que no llegamos a comprender, pero que, como he dicho hoy en mi discurso, vienen de Allende los Pirineos, parece que quieren hacer un cordón sanitario y no quieren saber nada de nosotros. Ahora, ni siquiera del acuerdo que dicen que han firmado sus socios de gobierno, un acuerdo que es de lo más razonable y que estoy seguro que muchísimos votantes de Ciudadanos también están de acuerdo con lo que ahí se ha suscrito. ¿Consejería de Familia o de familias? Bueno, pues a mí eso me hace gracia, porque yo desde luego hemos dicho que apostamos por un modelo familiar preferente, que es el de la familia tradicional, padre, familia extensa, madre, con hijos. Eso no significa que se excluyan otro tipo de familias. La familia es el eje centralizador, la célula centralizadora de lo que es el tejido social. Yo le hubiera dicho en ese caso, si hubiera podido contestar, que yo era juez de familia, no de familias. Claro. Efectivamente. Don Alberto Sotillos, desde la otra punta del arco parlamentario. Sí, buenos días, buenas noches, Francisco. Enhorabuena a posteriori y a tiempo pasado, pero no he hablado con usted en este tiempo. Le quería preguntar precisamente por ese acuerdo, porque me parece que, no sé llamarlo que se le han colado, pero que ustedes han sido muy benévolos o que sus líneas rojas han durado muy poquito, lo cual les convierte en un partido más y que se puede combatir con más facilidad, porque han firmado ustedes un acuerdo con un gobierno que ha firmado a la vez un acuerdo contradictorio con el suyo, hasta el punto de que hoy mismo Juanma Moreno ha dicho en declaraciones actuales: no voy a dar nunca un paso atrás en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y no derogaremos ninguna ley que las proteja. O sea que ustedes han dado un apoyo a un gobierno que va literalmente en contra de lo que ustedes han votado. O sea que no sé si considera que este gobierno del cambio va a durar 2 meses, 3 o algo más en función de sus líneas rojas, cómo las cedan. Vamos a ver, es que nosotros hemos de administrar el éxito de haber sacado 12 escaños, pues con la prudencia y humildad. Hemos pasado de 0 a 12, lo cual incluso supone que hemos tenido un incremento más notable incluso que el que ha tenido Ciudadanos. En número de votos, por lo menos. Así que nosotros, desde esa humildad, lo que tenemos que dejar claro es que hay unos acuerdos de mínimos y, desde luego,
lo importante era ese cambio que vamos a exigir, además, que sea eficaz y efectivo, y que sea contundente, y que sea con determinación, como ha dicho el señor Moreno Bonilla hoy, que lo dijo ayer, que iba a ser un cambio. Además, va a tener determinación ese cambio. Nosotros vamos a estar ahí precisamente para supervisar que sea así. Se lo vamos a exigir. Ahora, en aquellas cuestiones que yo creo que todavía el Partido Popular y Ciudadanos están siguiendo las políticas sociales de Rodríguez Zapatero, porque es que las están siguiendo todavía, ahí han rindieron sus banderas y sus valores realmente a lo que es las políticas de izquierda y de extrema izquierda, porque no olvidemos que la extrema izquierda hoy su ideología base es la ideología de género, pues le diremos que tendrá que cambiarlo. No lo aprobaremos, o nosotros haremos propuestas precisamente para modificar cuestiones como las que he mencionado antes, y si no lo sacamos, porque hemos de tener la humildad de que, claro, y sabemos sumar, y no vamos a conseguir que prosperen esas propuestas, pues que lo valoren los ciudadanos, ya lo haremos a conocer. Ajá. En este sentido, sí somos distintos también al Partido Popular y al partido de Ciudadanos. Que lo sepan los ciudadanos y los ciudadanos valoren. Ese es el debate democrático, donde también se ha dicho que realmente, como somos diferentes, pues ya lo debatiremos pues simplemente con el diálogo, y lo que nos convenceremos, y de lo que no convenzamos, pues ya los electores, los ciudadanos tendrán que valorarlo a la hora de votar. Don Francisco, le pregunta a don Eduardo García Serrano. Primero, enhorabuena, Francisco, no he tenido ocasión de hablar personalmente contigo, enhorabuena por ese exitazo. Simplemente, vamos a ver, ¿tú cómo valoras que esa infamia que se está vertiendo sobre Vox, que es partidario del negacionismo, de la violencia de género, en fin, todas estas infamias que os están echando encima, vengan precisamente, la vanguardia de esas infamias, la forme un partido político como Podemos, cuyo líder del Soviet Supremo de Podemos manifestó públicamente que él soñaba con flagelar las nalgas de Mariló Montero hasta hacerla sangrar. No específico, que con el silencio cómplice de todas las feministas de barricada y algarada que integran esa formación prosoviética que es Podemos. Hay que tener la cara de cemento, teniendo un líder que ha hecho público que él sueña con azotar hasta hacer sangrar a Mariló Montero. Hay que tener la cara muy dura para acusar a Vox de negacionismo del maltrato. Que conteste el señor Serrano, por favor, que querrá cenar o algo. ¿Usted se imagina que esas declaraciones las hubiera hecho pues un dirigente de Vox o del Partido Popular mismo? Hubieran rehabilitado la pena de muerte para ese dirigente. Vamos a ver, sin duda. Es que le recuerdo también otro caso también muy típico. ¿Se acuerda usted de López Aguilar, que fue precisamente el padre, el responsable, el autor material de la ley del año 2004 de violencia de género? Pues a él lo denunció su mujer, no fue detenido, y todo el mundo, hombre, que había que respetar su presunción de inocencia. ¿Qué ocurre? Que la izquierda tiene la supremacía moral y se cree que está por encima de la ley del bien y del mal, que tienen patente de corso absolutamente para todo. Ellos solamente entienden de dos leyes, que lo he comentado también, me parece, esta mañana en un programa. Dos leyes son las únicas que entienden. La ley de la gravedad, todo lo que sube cae, y la ley del embudo. Y ellos cogen siempre lo que a ellos les beneficia. Nosotros estamos por encima de eso, y los demás, los que no piensan como nosotros, son siempre los malos a los que tenemos que criticar, y nuestros pecados que los veamos en ellos. Don Francisco, penúltima pregunta de Mazali Aguilar, aunque yo no sé si darle la palabra, porque Mazali, como Bélix, se cayó en la marmita cuando era pequeña, porque es de la ejecutiva de Vox. Paco, muy buenas noches, un placer escucharte. No, yo no voy a hacerte una pregunta, te expresas fenomenal, pero lo único es recalcar lo que siempre decís. Es decir, nosotros no queremos, digamos, anular una ley de violencia de género. Lo que queremos es tener una ley que vaya contra la violencia en la familia. ¿Y cuántas veces hemos dicho que esa violencia va de mujer a mujer, de hombre a hombre, de nieto a abuelo, de padre a hijo? Y eso es lo que pretendemos, que efectivamente nadie esté por encima de la ley y que los ciudadanos sean todos exactamente iguales ante la ley, que es lo que parece ser que estos señores y señoras, por llamarles de alguna manera, no lo tienen claro. De modo que
Paco, simplemente por apostillar eso, así que no tengo nada más que preguntarte porque yo sé perfectamente cómo eres y lo que dices. Mazzali, lo he dejado clarísimo. Lo que pasa es que debe ser que la señora Díaz, con el ruido que había en la calle, en gran parte promovido por ella misma y de su partido, y el ruido que han formado ayer en el hemiciclo, pues no se habrá enterado, pero lo he dejado clarísimo. Nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia en el ámbito familiar. Y, por supuesto, la violencia que sufre la mujer, que incluso somos los que estamos pidiendo que se incrementen las penas y se aplique la pena, la condena permanente, revisable. O sea, nosotros estamos pidiendo precisamente hasta más castigo para los que asesinan y violan a mujeres. Lo de ellos no. Sí. Una última pregunta querría hacerle. Ellos hacen posturas negacionistas de otro tipo de violencia, que también existe. O sea, nosotros no negamos ningún tipo de violencia. Y ellos que tienen una teoría negacionista de otro tipo de violencia, que sí existe, porque también mueren otras personas en el ámbito familiar, que no hacemos minutos de silencio, ellos nos critican a nosotros por lo que no decimos. Don Francisco, una última pregunta por salir del bucle. Vamos a ver. El tema de la violencia de género se ha convertido en el tema clave de la campaña andaluza, en una comunidad autónoma donde el expolio de las arcas públicas se cifra en ni se sabe los millones de euros. Y donde la corrupción sistemática del conjunto de la estructura administrativa de la autonomía también. No deja de ser un logro por parte de quienes han estado en el poder hasta ahora. Yo quería preguntarle por esta otra cuestión que es realmente la más gorda de la comunidad autónoma de Andalucía en este momento. ¿Cómo se desmonta eso? Pues eso con muchísima paciencia, con mano dura, con tesón, con trabajo y desde luego levantando las alfombras y abriendo las ventanas de la Junta de Andalucía y deshaciendo esa tela de araña, que no es poca, que se ha ido generando en 37 años. O sea que aquí son unas superestructuras, son empresas públicas, son administraciones paralelas, son institutos, son observatorios, son tal clase de estructuras que aquí se conocen en Andalucía, y hay mucha gente que está deseando también participar y colaborar precisamente para ir deshaciendo esa madeja. Mucha gente que se ha ido postergada, que el principio de mérito y capacidad se ha visto postergado precisamente porque no se han plegado a ser afiliados al Partido Socialista o amigos del Partido Socialista. Y eso lo sabe mucha gente en Andalucía. El señor Moreno Bonilla tiene ahora una responsabilidad enorme en ir deshaciendo esa enorme madeja. Tiene una gran responsabilidad. Es desde luego una colosal tarea la que le espera, y desde luego nosotros estaremos como oposición precisamente para apoyarle en aquello que vaya en esa medida y en ese sentido, y decirle y a meterle más prisa, incluso que vaya con más determinación cuando pensemos que no lo está haciendo con la suficiente firmeza. Don Francisco Serrano. Es muy complicado. Todo no es efectivamente cuestiones de violencia de género. Por eso también hemos creído que por los intereses de Andalucía había que llegar a ese pacto, porque son muchas cosas las que hay que hacer. Ya iremos cambiando las cosas poco a poco y nos irá conociendo la gente a través de lo que es el ejercicio y nuestro trabajo en esta legislatura. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Francisco Serrano, cabeza del grupo de Vox en el Parlamento andaluz. Gracias, de verdad. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Adiós.